el primer programa del ciclo 2021. Intentaremos darle un perfil al ambiente y a la ecología, pero basándonos fundamentalmente en aquellos que pisamos el suelo pampeano. ¿Qué sabemos del ambiente y qué acciones realizamos sobre el ambiente? Durante todo el año estaremos viendo distintos proyectos y desarrollos generados en La Pampa y la influencia que estos tienen sobre nuestra ecología. También les mostraremos distintas experiencias institucionales del ámbito público y privado y su relación con el ambiente, es decir, qué se produce y cómo se produce. Los recursos hídricos de La Pampa son escasos y son determinantes para el desarrollo económico y social de nuestra provincia, tanto por su cantidad como por su calidad. Es por eso que conocer nuestros recursos es fundamental para preservarlos y defenderlos. Y eso es lo que los invitamos a ver en el programa de hoy, un resumen de las problemáticas típicas que presentan nuestros recursos hídricos. La conquista de La Pampa fue la conquista del agua. Primero dominaron los caminos perpetrados entre los montes vírgenes y los guadales, los pampas de alargada estampa, y más tarde fueron los ranqueles. Los antiguos dueños de la tierra eran los dueños de las aguadas, y los días de marcha en la travesía se medían por la distancia que había entre aguada y aguada, paradas obligadas capaces de salvar la vida de los jinetes y de las bestias que recorrían sus sendas. Las lagunas pampeanas, tanto en el Caldenal como lo que es Pampa Mayana sin árboles, lo principal era que hubiese agua de buena calidad, tanto para los animales como para los seres humanos, porque no había otro recurso hídrico en todo el territorio y era fundamental para trasladarse grandes distancias, de tal manera que las rastrilladas en general iban tocando médanos y lagunas. Por eso no eran líneas rectas como son las rutas actuales, ¿no? La conquista de La Pampa fue la conquista de sus aguadas. Por eso los habitantes nativos protegían celosamente el emplazamiento de sus aguadas. La ubicación de las lagunas y de las vertientes era un secreto de Estado, y como tal, lo protegían con la vida. Y en la orilla de sus mansas lagunas estaban sus toldos. Las garzas y los patos levantaban vuelo temprano en las orillas mansas de Leubucó o de Maribil, cuando los poderosos baguales ranqueles se bañaban con el primer fulgor dorado del amanecer. En esta travesía que se hacía entre provincia de Buenos Aires, los campos fértiles de provincia de Buenos Aires, hacia Río Colorado, Río Negro, para luego atravesar los pasos cordilleranos, porque el fuerte de la venta del ganado cimarrón era del lado chileno. En esta travesía justamente lo que faltaba y lo que todos conocemos para La Pampa, que es un recurso tan valioso y tan crítico, es el agua. Entonces, una forma de, captar, de crear reservorios de agua era
la fabricación de estas represas. Además, particularmente el Cerro de los Viejos tiene un microclima que permite la acumulación de aguas durante periodos más largos, llueve más que en otros sectores y bueno, hemos tenido oportunidad de ver en acción el sistema hídrico actualmente, ¿no? del cerro, de esta área, y realmente, digamos, se transforma en un vergel, en un lugar que pudo haber conservado aguas de lluvia durante varios meses, sobre todo si era represada por métodos artificiales como estas represas. Además hay jagüeles, manantiales naturales, hay napas cercanas que afloran, y todo esto era de conocimiento de los indígenas porque venían habitando este territorio desde tiempos milenarios. No es fácil en La Pampa detectar esos asentamientos iniciales por las condiciones ambientales de fuerte erosividad, digamos voladura de suelos, grandes áreas cubiertas de médanos, muchos de ellos móviles y que cubren y descubren las evidencias. También el pH del suelo, digamos la acidez del suelo hace que los materiales orgánicos se degraden rápidamente, así que solo en algunos lugares podemos encontrar buena conservación, pero la búsqueda incesante que hemos hecho nosotros, nuestro equipo, durante años, ha ido dando distintos y buenos resultados. Finalmente, los vaqueanos entregaron el secreto del agua y el imperio Ranquel se deshizo contra el duro acero de las bayonetas. Prolijamente los militares de la conquista del desierto trazaron sus mapas, entre batida y batida, señalando con precisión castrense la ubicación de cada jagüel, laguna o vertiente, desplegada en esa generosa geografía. Tras la conquista, una de las primeras estrategias de colonización del este pampeano fue Butaló, una colonia que proponía desarrollar la región a partir de la utilización de los bañados del Atuel, y más al sur 25 de Mayo. La llave para poblar la Pampa era el agua. En el territorio de La Pampa, el agua no abunda. El conocimiento de los lugares donde se asentaba le dio a los nativos la primicia en la guerra del desierto. Vencido el indio, fue en esos yacimientos donde se asentó la población inmigrante. El problema del agua era bien conocido y ya había sido mencionado por numerosos autores, civiles y militares. Pero el aprovechamiento agua arriba de los ríos que ingresaban en el territorio pampeano agudizó aún más ese problema. Con Mendoza, bueno, ya es un histórico reclamo que lleva La Pampa con 2 juicios ante la Corte Suprema de Justicia, estando el último de ellos con un fallo del 1 de diciembre del 2017 y que hasta la fecha no ha tenido resolución a pesar de las innumerables reuniones y gestiones que se ha desarrollado por la CIAI, por la Comisión Interprovincial del Atuel Inferior. Recientemente se hizo la constatación en el río por parte del escribano de gobierno, en el río Atuel, que está cortado desde noviembre del 2019. Se hizo esa constatación y se llevó la prueba a la Corte Suprema de Justicia, y el gobernador Silioto pidió a la Corte que vuelva a implementar lo más rápidamente posible, porque cada día que pasa el daño ambiental se aumenta,
lo más rápido posible que se haga un dictamen sobre el caudal hídrico apto para recomponer el ecosistema del noroeste de La Pampa. ¿Qué quiere decir esto? Que se ponga en marcha inmediatamente con un caudal delimitado. La Pampa pidió, con un estudio de la universidad debidamente fundado científicamente, en 4,5 metros cúbicos por segundo y 2.450 microsiemen, que es la calidad, el parámetro de calidad. El deterioro del río en La Pampa, deterioro hidrológico e hidrográfico, comenzó con los aprovechamientos que hacia 1917 hubo en la provincia de Mendoza, sobre el brazo principal del Atuel. La Pampa era un territorio semisalvaje, muy poco controlado, y Mendoza ya era una provincia que estaba desarrollada desde el punto de vista administrativo. Así es que en 1917 se perdió el brazo principal del Atuel, y consecuentemente el famoso lugar de la llamada Isla del Chalileo, donde ya había radicado un comercio bastante intenso y una población incipiente. Hacia los años 30 comenzó el corte de otro brazo, del brazo Butaló, con los famosos tapones de Ugalde. De hecho, la colonia Butaló, que se había formado en los años 10 por iniciativa oficial, y que hubiera sido un notable futuro agroganadero del entonces territorio, se deterioró muchísimo, porque el agua no llegaba racionalmente y porque no había obras destinadas a conducirla y a promover su aprovechamiento. El último aprovechamiento mendocino fue el dique El Nihuil, que embalsó el río e interrumpió el escurrimiento del brazo arroyo de la Barda, que era el último que quedaba. Esto coincidió con años de sequía, con lo cual se produjo una diáspora de habitantes tremenda y una mortandad de animales enorme. La Pampa consiguió el estatus de provincia recién en los años 50, cuando la sangría de los nihuiles ya llevaba una década. Las incipientes protestas por la utilización que Mendoza hacía del río terminaron por convertirse con el paso de los años en reclamo pendiente y firme de los actuales gobiernos pampeanos. Por la postura arbitraria, inconsulta, egoísta, vamos a decir, de todo eso que hace Mendoza. Jamás una palabra de consenso, de acuerdo, de reconocimiento de los derechos que tenemos sobre un río interprovincial, ¿no es cierto? El agua es pública. El agua no es de nadie, no es algo que se pueda apropiar. Y por eso la evolución de las normas y la evolución de los derechos del hombre ha establecido el derecho humano de acceso al agua. Todo eso se debe respetar. Y vuelvo a repetir, el agua es pública y la cuenca por la que corre ese agua también es una unidad ambiental, no es una cuestión de que uno puede apropiarse o puede hacer una intervención sin afectar a los demás. Entonces, esto es lo que se está planteando y estos son los planteos que desde hace tiempo viene planteando La Pampa, siempre ajustado a derecho y siempre ajustado a las nuevas normativas, tanto nacionales como internacionales. El corte del Atuel es un antes y un después en la historia de La Pampa. A la natural escasez de agua en el territorio se agregó la provocada artificialmente por el hombre. En Mendoza dicen que aprovechan el río porque aquí en La Pampa el agua se pierde en los arenales. Se olvidan los cuyanos, que en el idioma de los antiguos dueños de la tierra, el cuyum, Cuyo, era el país de las arenas.
Las viñas donde descansan mientras prueban el milagro del vino no existirían sin el agua que le niegan a los pampeanos, porque allí, como en la Pampa, predominan los desiertos y los arenales sin tiempo. Pero si el corte del Atuel fue un antes y un después, Portezuelo del Viento se ha convertido en los últimos meses en un problema más. Y es que el río Colorado es el único curso de agua que ingresa a nuestro territorio de manera permanente. De hecho, el acueducto que atraviesa la provincia de sur a norte, nutrido por sus aguas, provee a muchos pueblos provinciales de agua potable. ¿Cuál es el conflicto hoy? El conflicto es que nos hemos opuesto, la Pampa se ha opuesto, tanto en la gestión anterior como ahora, se ha opuesto a que se haga la presa Portezuelo del Viento sin un estudio previo de impacto ambiental regional en toda la cuenca, como establece la Ley de Obras Hidráulicas, no como se le ocurre a la Pampa, sino como establece la Ley de Obras Hidráulicas. Y además, que la presa sea manejada en sus embalses y desembalses, que sea manejada por Coirco, como lo es, por ejemplo, Casa de Piedra, que está en la misma cuenca. ¿Qué pasa con esto? Que Mendoza quiere hacer la presa sin completar estos estudios de impacto ambiental y con las normas de manejo decididas por Mendoza. La pretensión mendocina de utilizar de forma irrestricta el curso del Río Grande, principal afluente del Colorado, para construir una nueva represa llamada Portezuelo del Viento, amenaza con convertir a la Pampa definitivamente en una tierra yerma, limitando al mínimo el agua potable necesaria para la subsistencia de sus habitantes. El tema de Portezuelo del Viento y la necesidad de un estudio de impacto ambiental a nivel regional que abarque y que contemple los impactos que puede llegar a tener una obra de esa magnitud en todas las provincias que comparten un recurso hídrico que necesariamente es compartido. Va a marcar el eje de la discusión y después la posibilidad y la necesidad también de que la Pampa, así como en Casa de Piedra tiene la posibilidad de discutir en el manejo de esa obra, lo mismo para Portezuelo del Viento, que no quede justamente en manos de Mendoza. En el estudio que se hizo anteriormente, que lo hizo la Universidad de Cuyo, que es mendocina, mencionaba algunos puntos, en algunos puntos cuestiones como que se iba a afectar la calidad del agua hacia aguas abajo, todo lo que vos mencionás, el embalse Casa de Piedra, la toma del acueducto, y que las provincias de aguas abajo nos deberíamos acostumbrar a esa situación. Para citar algunas cuestiones que se hablaban, o sea, ese es el único alcance que se le dio a la región, digamos, en ese estudio. Por eso es que se criticó, no se aprobó y se solicita justamente que se estudie qué efectos puede llegar a tener la construcción de esa presa, el llenado de esa presa y el manejo posterior de esa presa según cómo lo quiere manejar la provincia de Mendoza. Entonces, que se contemplen esas situaciones justamente para determinar más allá de la cuestión ambiental y qué impactos ambientales puede llegar a tener en las márgenes y en el propio cauce del río, sino en usos que ya están establecidos, no solo en La Pampa, sino en provincia de Neuquén, Río Negro y Buenos Aires también. La provincia de La Pampa posee escasos recursos hídricos superficiales. Su carencia constituye una fuerte limitante para el desarrollo socioeconómico de su territorio.
La mayor explotación para consumo y desarrollo es a través de la extracción de agua subterránea y su producción, mantenimiento y durabilidad es finita. Sí, la situación de La Pampa en sí y su relación con los recursos hídricos es muy particular. Es una provincia, todos la conocemos, pero que nos abastecemos, para que se den una idea, de los 80 localidades y ciudades de La Pampa, 71 tienen abastecimiento de agua subterránea. O sea, la importancia que tiene el agua subterránea para el pampeano es algo superlativo y que por ser justamente agua subterránea, que no la vemos, muchas veces no le damos la importancia que realmente tiene, que es justamente el desarrollo de nuestra provincia. Eso hace justamente a que este recurso sea estratégico. De hecho, hay resoluciones de la Secretaría de Recursos Hídricos declarando estratégicos acuíferos puntuales, como es en este caso el de Pico, o mismo el Valle Argentino, Santa Rosa Toay. Esto obviamente se conjuga con recursos hídricos superficiales que no abundan y encima los que deberían existir no existen por acciones unilaterales que todos conocemos, como las provincias de Mendoza, San Juan. Por eso las otras 9 localidades, que son básicamente las que están a la vera del río Colorado y las que se abastecen del manantial de Puelén, básicamente. Es un poco el panorama que tiene hoy en día en cuanto al uso del agua la provincia de La Pampa. Y un poco lo que nos pone como desafío esta gestión del recurso hídrico y más que nada es la valorización del agua subterránea como recurso estratégico, que te vuelvo a repetir, muchas veces no lo consideramos como tal, y en este caso nos obliga a ponerlo sobre la mesa y discutir y planificar en torno justamente al agua subterránea. Eso, bueno, consideramos de que el agua es un agente estructurante, o sea, que le da forma al territorio. Según donde haya agua, hay localidades, eso lo podemos ver, que en su momento lo trazó el ferrocarril y demás estudios y definiciones que han sido determinantes para que el territorio de La Pampa tenga hoy la forma que tiene. En realidad, si te pones a pensar, todo tipo de actividad está relacionada con el agua, desde una actividad productiva, que es lo más directo porque uno saca y lo hace pasar por un proceso productivo que obtiene un producto, así sea desde una huerta o desde una fábrica. Cualquier tipo de actividad productiva hace uso de ese insumo. Lo mismo el uso doméstico, y esas como principales, pero cualquier tipo de disposición, digamos, o de efluentes o la misma impermeabilización que uno puede llegar a hacer en un terreno tiene incidencia sobre el ciclo del agua, ese ciclo que estudiamos nosotros en la escuela y siguen estudiando los chicos. Si bien parece algo utópico o alejado de cuestiones reales, pero uno con cualquier actividad que uno desarrolle, porque uno se relaciona día a día con el ambiente y justamente el ambiente es atravesado por el ciclo del agua, y si nos ponemos a pensar, ya sea, como te decía, una impermeabilización de un terreno incide en la recarga que vamos a tener sobre el acuífero, que va a ser el agua que después vamos a tomar de perforación para abastecernos, o lo mismo un pozo ciego y la posibilidad de tener medidas que no sean a lo mejor de tanto impacto sobre ese agua subterránea, como puede ser o biodigestores o sistema de cloacas con su debido tratamiento y demás. Nosotros siempre hablamos justamente eso, de la hermana invisible del agua superficial es el agua subterránea. De hecho, vuelvo a resaltar eso de que para los pampeanos fue determinante y sigue siendo determinante para el desarrollo, pero al no verla muchas veces no la valoramos y no nos involucramos justamente en su cuidado, en su planificación. Es tradicionalmente conocida y real la escasez de recursos hidrográficos en La Pampa.
Sin embargo, el hecho de que sean reducidos no debe implicar un desconocimiento de los mismos. Por el contrario, conocerlos y saber sobre las posibilidades económicas y sociales que ellos representan para el desarrollo provincial es un deber de todos. Nos encontramos en la Reserva Natural Delfín Pérez, donde se está celebrando una reunión entre la Municipalidad de General Pico y la Secretaría de Recursos Hídricos para conformar la Unidad de Gestión del Acuífero. Y en los próximos informes hablaremos con autoridades de la Secretaría de Recursos Hídricos y profesionales de hidrología sobre la importancia del agua subterránea, que es un recurso finito y que es fundamental y limitante para el desarrollo social y económico. Además de esta pantalla, también nos pueden ver en nuestras redes sociales, donde semana a semana iremos subiendo el material generado. Nos vemos la semana que viene.